Cuando lo comprendí, realidad que jamás haya experimentado, colores que nunca antes había visto, una claridad que no lastimaba la vista, una sensación de plenitud y completitud. Era como si toda mi vida la hubiera vivido a través de un cristal empañado y ahora pudiera ver con perfecta claridad. Fue entonces cuando lo vi. Ante mí se alzaba un hombre, pero llamarlo simplemente hombre sería insuficiente. Su presencia era abrumadora, radiante. Vestía ropas sencillas, más blancas que cualquier blanco que jamás haya visto en la tierra. Su rostro emanaba una luz tan intensa que al principio pensé que no podría mirarlo directamente, pero aún así pude ver cada detalle. Sus ojos reflejaban un amor tan profundo, tan puro, tan incondicional que sentí que todas mis defensas se desmoronaban. Supe de inmediato quién era. No solo lo supe, sino que lo reconocí en lo más profundo de mi ser. Era Yeshua, Jesús, el Mesías que había negado toda mi vida, el Mesías que yo, como rabino, había enseñado a mis seguidores a rechazar. Estaba allí, real, vivo, glorioso, y en sus ojos no había juicio, solo un amor que trascendía todo entendimiento humano. «Shalom, Esdras», dijo, y su voz resonó en mí como miles de aguas, llenando cada fibra de mi ser. No era solo sonido, era presencia, era realidad. Me buscaste en cada página de la Torá, pero nunca me permitiste encontrarte. Caí de rodillas, si es que en ese estado aún tenía rodillas, completamente abrumado por la verdad que se me revelaba. Durante 62 años había estudiado las Escrituras, había buscado al Mesías en las palabras de los profetas, esperando su venida, sin reconocer jamás que ya había venido. «Amo», logré decir. Yo no lo sabía. Pensé. «Lo sé, Ezra», respondió con ternura. Buscaste con sinceridad, pero permitiste que las tradiciones humanas te cegaran. Ahora es el momento de ver. Ahora es el momento de comprender. Porque se acerca un momento, más cerca de lo que crees, en el que todo lo familiar cambiará de repente. Yeshua extendió su mano, invitándome a levantarme. Al tocarla, sentí un conocimiento fluir dentro de mí, como si cada página de la Torá, los profetas y los escritos se iluminara con una nueva comprensión. Cada profecía sobre el Mesías apuntaba claramente a él, a Yeshua. Isaías 53, los Salmos, Daniel, todo hablaba de él con una claridad que me dejó atónito. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Esdras, continuó Yeshua mientras caminábamos por este reino de luz, he venido a advertir a mi pueblo sobre una trampa final antes del rapto. Un tiempo en el que aquellos que piensan que están preparados pueden caer si no están verdaderamente vigilantes. ¿El rapto?, pregunté, confundido por el término que nunca había formado parte de mi teología judía. Sí, Esdras. El momento en que reuniré a mis fieles cuando suene el shofar celestial y mi pueblo sea elevado para estar conmigo, está más cerca de lo que muchos imaginan. Pero antes de que eso suceda, el adversario ha preparado una sutil trampa. Entonces Yeshua me guió a lo que parecía ser un enorme anfiteatro de luz. Nos sentamos y ante nosotros, como en una pantalla viviente, comenzaron a aparecer imágenes de la tierra, de personas, de iglesias, de sinagogas, de vidas transcurriendo en sus rutinas diarias. «Escucha, Esdras», dijo Yeshua, «la trampa final no vendrá como una rebelión abierta. No parecerá malvada, parecerá normal, cómoda, segura, y precisamente por eso muchos caerán en ella». Vi gente que iba a sus sinagogas e iglesias, que realizaba rituales, que rezaba palabras memorizadas, pero sus corazones estaban lejos. Vi a líderes religiosos como yo, enseñando tradiciones en lugar de una relación con el Dios vivo.
Vi gente atrapada en rutinas espirituales vacías, convencida de su fidelidad mientras su luz espiritual se apagaba lentamente. No hablé de guerras y terremotos para asustar a la gente, explicó Yeshua. Hablé de la condición del corazón, porque ahí reside el verdadero peligro. Veo un tiempo en que los creyentes se dejan adormecer por el letargo espiritual, distraídos por el ruido de la vida, convencidos de su fidelidad mientras sus lámparas se consumen en silencio. Mientras hablaba, podía ver a estas personas en su vida cotidiana, absortas en preocupaciones, entretenimiento, trabajo, incluso actividades religiosas, pero sin una verdadera conexión con Dios. Sus vidas parecían plenas, pero sus espíritus estaban vacíos. Veo iglesias llenas de actividad, pero vacías de aceite, continuó Yeshua. Veo gente asistiendo, cantando, predicando, pero alejándose cada vez más de mi voz. Con un gesto de su mano, la escena cambió, y ahora podía ver en el corazón de las personas. Era como si pudiera percibir sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. Vi cuántos estaban convencidos de su espiritualidad, cuando en realidad estaban inmersos en el autoengaño. La trampa final antes del rapto no vendrá del adversario llamando a tu puerta. Vendrá de dentro de la zona de confort de cada persona. Susurrará: tienes tiempo, estás bien, todo el mundo vive así. Y mientras los corazones se enfrían, mientras el amor se desvanece, el reloj de la eternidad avanza hacia esa hora desconocida. Sentí un peso en el corazón al comprender la verdad de sus palabras. ¿Cuántas de mis propias enseñanzas como rabino se habían basado más en tradiciones humanas que en una verdadera comunión con Dios? ¿Cuántas veces había realizado rituales sin que mi corazón estuviera realmente presente? Este mensaje no trata sobre el miedo, Esdras, dijo Yeshua poniendo su mano sobre mi hombro. Trata sobre el amor de un Salvador que advierte a su esposa que no se quede atrás. Te llamo a no entrar en pánico, sino a prepararte, a abrir los ojos, a sacudirte el letargo y a recordar que el rapto no se trata de escapar del mundo, sino de unirte a aquel que murió por ti. Luego se puso de pie y con un gesto el anfiteatro desapareció. Nos encontrábamos ahora en un jardín de indescriptible belleza. Cada flor, cada árbol parecía cantar en silencio alabanzas al Creador. Antes de que suene la trompeta, sigo hablando, Ezra. La pregunta es, ¿sigues escuchando? Sus palabras calaron hondo en mi ser. A lo largo de mi vida como rabino, me había dedicado a escuchar la voz de Dios en las Escrituras, pero ahora me daba cuenta de que esta búsqueda a menudo se había visto oscurecida por interpretaciones humanas, por tradiciones que, si bien valiosas, se habían convertido en barreras para la verdadera comprensión. Esdras, continuó Yeshua mientras caminábamos por el jardín. Mi primera advertencia a los discípulos, cuando me preguntaron acerca de las señales de mi venida y del fin de los tiempos, no se refería a guerras, terremotos ni al anticristo. Se refería al engaño. Les dije: tengan cuidado de que nadie los engañe. Se detuvo frente a un árbol cargado de fruta que parecía emanar su propia luz. Esa fue mi primera advertencia porque sabía que el engaño sería el arma final que el adversario usaría antes del rapto. El engaño. Y el engaño no siempre es ruidoso. No siempre se manifiesta como oscuridad. A veces viene vestido de luz, hablando con suavidad, citando las Escrituras, incluso usando símbolos sagrados. Yeshua escogió uno de los frutos luminosos y me lo ofreció. Al recibirlo, se disolvió en mis manos y una profunda comprensión fluyó a través de mí. Por eso no dije, cuidado con los demonios, dije, cuidado con que nadie te engañe, porque las mentiras más peligrosas son las que suenan casi ciertas. Luego me mostró imágenes de personas que decían seguirlo, pero que en realidad seguían una versión de Yeshua que se ajustaba a su estilo de vida. Un Yeshua que no confrontaba,
que no exigía arrepentimiento, que no hablaba de pecado ni de santidad. En estos últimos días, muchos creyentes no se apartan abiertamente de mí. Simplemente siguen una versión de mí que se ajusta a su estilo de vida. El evangelio moderno se ha diluido para consolar la carne en lugar de crucificarla. Enseña que la gracia es permiso, no poder. Les dice a las personas que vivan su verdad en lugar de negarse a sí mismas. Vi cómo las multitudes se dejaban adormecer por medias verdades, por nanas espirituales que no exigían una transformación genuina. Fue un momento de profunda revelación para mí, al darme cuenta de que, como rabino, yo también había sido culpable de enseñar tradiciones que brindaban consuelo sin provocar un verdadero cambio de corazón. Ya lo preví, Esdras. Advertí sobre los falsos profetas que realizarían milagros, construirían plataformas y hablarían en mi nombre, pero cuyos frutos revelarían sus corazones. Dije que muchos dirían, Señor, Señor, pero yo respondería, nunca los conocí. Hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos. Esto no es un rechazo, Ezra, es una revelación. Te estoy mostrando que mucha gente afirma conocerme, pero pocos caminan verdaderamente conmigo. Asentí con la cabeza, comprendiendo, y sentí que las lágrimas, si es que existen en este estado espiritual, corrían por mis mejillas. ¿Cuántas veces, en mi fervor religioso, había confundido el conocimiento sobre Dios con una relación con Él? ¿Cuántas veces había juzgado a los cristianos sin comprender realmente la esencia del mensaje de Yeshua? Esta trampa final comienza cuando muere el discernimiento, cuando los creyentes dejan de discernir al Espíritu, cuando empiezan a elegir maestros basándose en el carisma en lugar de la convicción, cuando las congregaciones se preocupan más por la asistencia que por el arrepentimiento, cuando el mensaje cambia de «toma tu cruz» a «sigue tus sueños». Luego Yeshua me condujo a otro escenario. Nos encontrábamos ahora en lo que parecía ser una alta montaña, desde donde podíamos ver toda la tierra a nuestros pies. Mi primera advertencia sobre el engaño no fue casual, Ezra, fue profética. Vi el mundo en el que vives ahora, un mundo lleno de falsa paz, falsa unidad, falsa doctrina y falso amor. El predicador más peligroso de los últimos días no es el que grita mentiras, sino el que susurra consuelo a una generación que no quiere cambiar. Señaló hacia la tierra y pude ver a gente reunida en grandes templos, escuchando mensajes que les hacían sentir bien consigo mismos, sin que nunca les supusiera un verdadero reto. Por eso dije, tengan cuidado, manténganse vigilantes, sean sobrios, analicen cada palabra que oigan a la luz de mi palabra, no sigan a las personalidades, sigan la verdad, porque el engaño no se vence con la emoción, se vence con las escrituras. Entonces Yeshua me tocó la frente y sentí como si todas las escrituras, la Torá, los profetas, los escritos y lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento, se iluminaran en mi mente con perfecta claridad y armonía. Todo apuntaba a Él, todo encontraba su plenitud en Yeshua. La palabra de Dios es tu escudo, tu filtro, tu brújula en la niebla de este mundo. Y si te preguntas por qué te advierto con tanta vehemencia sobre el engaño, es porque te amo demasiado como para dejar que te extravíes en la oscuridad, pensando que caminas en la luz. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de amor y urgencia. La trampa final no parecerá malvada, Ezra. Parecerá fácil. Y por eso solo aquellos arraigados en la verdad perdurarán hasta que suene la trompeta. Caminamos en silencio un rato, dejando que estas verdades calaran hondo en mi espíritu. Como rabino, había dedicado mi vida al estudio de las Escrituras, pero ahora me daba cuenta de que a menudo las había leído con los ojos vendados, incapaz de ver al Mesías que se presentaba ante mí en cada página.
Hay otra verdad que debo mostrarte, Esdras, dijo Jesús, mientras el paisaje a nuestro alrededor volvía a cambiar. Ahora nos encontrábamos en un lugar que parecía una vasta llanura, donde 10 jóvenes esperaban con lámparas en las manos. Reconocí de inmediato la parábola que Jesús había enseñado sobre las 10 vírgenes. Cuando la iglesia se duerme, un extraño silencio se instala antes de la tormenta. El aire parece tranquilo, pacífico, incluso seguro. Pero si escuchas con atención, puedes sentir que algo está a punto de cambiar. Mientras observábamos, las 10 jóvenes comenzaron a cabecear y luego cayeron en un sueño profundo. Espiritualmente en eso nos encontramos, Ezra. El mundo parece ajetreado. La iglesia parece activa, pero bajo el ruido, un profundo letargo espiritual se extiende por los corazones. Yeshua señaló a las jóvenes dormidas. Les conté la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 esperaban al novio. Las 10 tenían lámparas. Las 10 se durmieron. Pero solo 5 tenían aceite cuando llegó el clamor de medianoche. Entonces vi que 5 de las vírgenes tenían frascos de aceite adicionales, mientras que las otras 5 solo tenían lo que quedaba en sus lámparas. Y esta, amigo mío, es la imagen de la iglesia antes del rapto. Todos esperando, todos anticipando, pero solo medio preparados. Yeshua se acercó a las jóvenes dormidas, mirándolas con profundo amor y preocupación. La diferencia no radicaba en su presencia, sino en la intimidad. El aceite representaba su vida secreta con Dios, su fuego personal que no podía ser prestado ni fingido. Se volvió hacia mí, y sus ojos me traspasaron el alma. No puedes comprar aceite a medianoche, Esdras. No puedes tomar prestada la fe de otro. Las vírgenes insensatas no fracasaron por dejar de creer. Su fracaso fue la procrastinación. Supusieron que tenían más tiempo. Estas palabras me impactaron profundamente. ¿Cuántas veces en mi vida como rabino había postergado una relación más profunda con Dios, convencido de que siempre habría más tiempo para profundizar en mi fe? Y ese mismo susurro engaña a millones hoy en día, continuó Yeshua. Ya te lo tomarás en serio más adelante, pero ese más adelante nunca llega. La vida sigue y la llama se apaga en silencio. La escena volvió a cambiar y ahora veíamos gente de todas las edades, razas y procedencias, todos aparentemente ocupados con sus vidas, pero espiritualmente dormidos. Esta es la gran nana de los últimos días, Esdras. El adversario no siempre usa el miedo para destruirte, usa la comodidad para adormecerte. No necesita hacerte odiarme, solo necesita mantenerte demasiado ocupado para mí, demasiado distraído, demasiado cansado, demasiado entretenido. Vi cómo la gente estaba absorta en sus dispositivos electrónicos, sus carreras, su entretenimiento, dejando poco o ningún tiempo para buscar a Dios profundamente. La nana del adversario no suena a rebelión, Esdras, suena a rutina. Vas a la sinagoga o a la iglesia, cantas las canciones, rezas las oraciones, pero tu corazón está distante, tu aceite está vacío y tu espíritu está dormido. Entonces Yeshua me mostró cuántas personas continuaban con sus prácticas religiosas, pero sin el fuego interior, sin una verdadera comunión con Dios. Os advertí que velarais y oráis, porque en el momento en que dejéis de velar, comenzará el letargo. La noche se hará más oscura, el mundo se hará más frío y los pasos del novio se acercarán. Entonces oímos un sonido lejano, como el de una trompeta o un shofar. La llamada está por llegar, Ezra. Pero, ¿estarás preparado cuando llegue? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros y sentí su peso. Toda mi vida de devoción religiosa parecía ahora superficial ante esta verdad superior. Si alguna vez has sentido que tu fuego espiritual no es el mismo de antes, este es el momento de despertar, dijo Yeshua.
poniendo su mano sobre mi hombro. No te dejes engañar por el silencio. No confundas la paz con la demora. El clamor de medianoche se acerca y le susurro a mi amada. Despierta, amada mía, prepara tu lámpara, ya casi estoy aquí. Luego me miró fijamente. Cuando el grito finalmente rompa la noche, no habrá tiempo para prepararse, solo tiempo para responder. Y solo aquellos que hayan permanecido despiertos en sus corazones se elevarán a mi encuentro en el aire. Luego, Yeshua me condujo a otra escena, e inmediatamente reconocí las llanuras cercanas a Sodoma y Gomorra. Vi a Lot y a su familia siendo sacados de la ciudad por ángeles, y a la esposa de Lot mirando hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Cuando dije, recuerden a la esposa de Lot, no solo estaba recordando un momento trágico del Génesis, explicó Yeshua. Estaba dando una advertencia profética a todo creyente que viva antes de mi regreso. Me condujo más cerca de la columna de sal que una vez había sido la esposa de Lot. La esposa de Lot no era una incrédula, Esdras. Fue librada de la destrucción, elegida para escapar del juicio, caminando por el mismo sendero que los justos, pero su corazón seguía vuelto hacia atrás. Vi cómo ardía la ciudad. Esta es una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 36-51. El pasaje enseña que nadie, ni siquiera Jesús, sabe la fecha exacta de su segunda venida, y que sucederá en un momento inesperado, como un ladrón en la noche, por lo que los creyentes deben estar siempre preparados y vigilantes. Sobre el día y la hora, se enfatiza que solo el Padre conoce cuándo será el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. La comparación con el ladrón, se utiliza la metáfora de que la venida será inesperada, como un ladrón que entra en una casa en la noche sin que el dueño lo espere. Por lo tanto, se debe estar alerta. Ejemplo de los días de Noé. Se compara la venida con los días de Noé, cuando la gente vivía sus vidas sin prever el diluvio que iba a ocurrir, hasta que llegó y se los llevó a todos. Esto subraya la importancia de estar preparado para un evento que no se puede predecir. La parábola del siervo. Jesús también narra la parábola de un siervo fiel y otro infiel para ilustrar las consecuencias de estar o no preparado. El siervo fiel es recompensado por estar haciendo la voluntad de su señor cuando éste regresa, mientras que el siervo malo es castigado por no estar listo. La frase que mencionas proviene de la Biblia y hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, también conocido como el Hijo del Hombre o el Maestro. Se encuentra principalmente en los siguientes pasajes: Mateo 24:36, 42-44, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Uno Tesalonicenses 5:2.2. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Significado: el mensaje central es una advertencia a estar siempre preparados y vigilantes, o velar, espiritualmente, ya que el regreso de Jesús ocurrirá de forma repentina e inesperada, sin previo aviso, como un ladrón que llega sin anunciar su hora. Nadie, excepto Dios Padre, conoce el momento exacto en que esto sucederá. La analogía con el ladrón no implica maldad por parte de Jesús, sino la característica de la sorpresa y la falta de conocimiento humano sobre el tiempo del evento. Insta a los creyentes a vivir en un estado de constante preparación y rectitud. Pero la mirada y Gomorra. Vi a Lot y a su familia siendo sacados de la ciudad por ángeles, y a la esposa de Lot mirando hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Cuando dije, recuerden a la esposa de Lot, no solo estaba recordando un momento trágico del Génesis, explicó Yeshua. Estaba dando una advertencia profética a todo creyente que viva antes de mi regreso. Me condujo más cerca de la columna de sal que una vez había sido la esposa de Lot. La esposa de Lot no era una incrédula, Esdras. Fue librada de la destrucción, elegida para escapar del juicio, caminando por el mismo sendero que los justos, pero su corazón seguía vuelto hacia atrás. Vi cómo ardía la ciudad, pero la mirada de la esposa de Lot estaba fija en ella, incapaz de apartarla. El atractivo de lo temporal, la comodidad de lo familiar, el amor al mundo que poco a poco sofoca nuestra sed de eternidad. Esto no sucede de la noche a la mañana, Ezra. Sucede en pequeños y silenciosos compromisos. Luego, Yeshua me mostró escenas de la vida moderna, donde la gente equilibraba su fe con la comodidad y la conveniencia, cediendo siempre un poco más al mundo. Comienza cuando tu amor por mí compite con tu amor por la comodidad. Cuando tu fe se convierte en algo que encajas a presión entre tus aficiones, tu trabajo y tus placeres. Señaló al cielo que estaba sobre nosotros. Ya advertí, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En estos últimos días, el tesoro de muchos corazones está enterrado en pantallas, estatus, riqueza y placer. Observé cómo la gente estaba constantemente conectada a sus dispositivos, buscando validación en las redes sociales, acumulando posesiones, siempre buscando más comodidad y entretenimiento. Estamos rodeados de tanto ruido que el silencio se vuelve incómodo. Nos vemos inundados de imágenes, metas y deseos que prometen felicidad, pero que solo dejan vacío. Entonces Yeshua me miró fijamente. La trampa definitiva no es que la gente me rechace, Ezra. Es que me reemplacen con distracciones. Con un gesto de su mano me mostró cómo el entretenimiento se había convertido en culto, cómo la comodidad se había convertido en doctrina y cómo la conveniencia se había convertido en un ídolo para muchos. Miren a su alrededor. La gente persigue lo que se desvanece y descuida lo que es eterno. Y, sin embargo, se justifican porque todos a su alrededor viven de la misma manera. Entonces Yeshua señaló de nuevo a la esposa de Lot. El mundo te dice que construyas una vida que parezca exitosa. Yo te dije que construyeras una vida que sobreviva al fuego. La esposa de Lot nos recuerda que la salvación no se trata de abandonar una ciudad, sino de dejar ir un corazón que aún te ama. Se acercó a la estatua de sal, tocándola suavemente. Podéis abandonar Sodoma físicamente, pero seguiréis llevando su espíritu en vuestras almas. Y contra eso advertía. Nos alejamos del lugar de la destrucción, y Yeshua continuó. El peligro no reside en tener cosas, Ezra. Reside en dejar que las cosas te tengan a ti.
Luego me citó sus propias palabras de los Evangelios. En Lucas 21:34 dije: tengan cuidado, no sea que sus corazones se endurezcan por la glotonería, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y aquel día les caiga de repente como una trampa. Fíjense en mis palabras, las preocupaciones de la vida. Incluso las cosas buenas pueden convertir. El capítulo 5 del libro de la sabiduría, que forma parte de los libros deuterocanónicos, aceptados en las Biblias católica y ortodoxa, pero no en la protestante/judía, es un poderoso pasaje profético que describe el juicio final y el destino contrastante de los justos y los impíos. Temas principales: el capítulo se centra en los siguientes puntos clave: la confianza de los justos, que fueron oprimidos y ridiculizados en vida, se presentarán con gran seguridad ante Dios y sus antiguos opresores. El terror y remordimiento de los impíos, al ver la inesperada salvación de los justos, los impíos se llenan de pánico y profundo arrepentimiento. Reconocen que erraron y que la vida de los justos, que ellos consideraban una locura, era el camino verdadero. La vanidad de la vida impía. Los impíos lamentan que su orgullo, sus riquezas y sus logros mundanos no les sirvieron de nada. Su vida pasa tan rápido e insustancialmente como una sombra, una nave que pasa por el agua o un pájaro que vuela por el aire. La recompensa eterna de los justos, en contraste, los justos viven para siempre, su recompensa está con el Señor, quien los protege y les otorga una corona gloriosa y un diadema espléndido. El juicio divino. El capítulo termina describiendo la ira de Dios manifestándose contra los impíos. La creación misma, elementos como el trueno, el granizo, el mar embravecido y los vientos huracanados, se convierte en un arma para vengar a los justos y castigar la iniquidad. Resumen del contenido en esencia. El capítulo 5 del libro de la sabiduría es una reflexión sobre la justicia divina y la retribución final. Muestra un cambio dramático de roles: los que fueron despreciados por su piedad son glorificados, mientras que los que vivieron para el placer y el orgullo mundano enfrentan la condenación eterna y el remordimiento por haber ignorado la sabiduría de Dios. Es un texto que busca dar consuelo a los creyentes perseguidos y advertir a los malvados sobre las consecuencias de su injusticia. Misma manera. Entonces Yeshua señaló de nuevo a la esposa de Lot. El mundo te dice que construyas una vida que parezca exitosa. Yo te dije que construyeras una vida que sobreviva al fuego. La esposa de Lot nos recuerda que la salvación no se trata de abandonar una ciudad, sino de dejar ir un corazón que aún te ama. Se acercó a la estatua de sal, tocándola suavemente. Podéis abandonar Sodoma físicamente, pero seguiréis llevando su espíritu en vuestras almas. Y contra eso advertía.
Nos alejamos del lugar de la destrucción, y Yeshua continuó: el peligro no reside en tener cosas, Ezra. Reside en dejar que las cosas te tengan a ti. Luego me citó sus propias palabras de los Evangelios. En Lucas 21:34 dije: tengan cuidado, no sea que sus corazones se endurezcan por la glotonería, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y aquel día les caiga de repente como una trampa. Fíjense en mis palabras, las preocupaciones de la vida. Incluso las cosas buenas pueden convertirse en trampas si consumen el corazón. Luego me mostró cómo la familia, la carrera profesional, la comodidad e incluso el ministerio pueden convertirse en cadenas si alejan a alguien de la intimidad con Cristo. La trampa final antes del rapto será esta: la ilusión de seguridad. La gente dirá paz y seguridad, mientras sus almas se adormecen. El enemigo quiere que estés tan cómodo que nunca te des cuenta de que estás dormido. Quiere que seas rico en posesiones pero pobre en pasión. Quiere que estés entretenido pero vacío. Entonces Yeshua tocó mi rostro, y sus ojos penetraron profundamente en mi espíritu. Pero os pido que recordéis a la mujer de Lot, que mantengáis la mirada fija hacia adelante, en el reino, con el corazón desapegado del mundo. Porque en el momento en que miréis atrás, perderéis de vista a aquel que os llama a casa. Hizo una pausa significativa, y sus siguientes palabras resonaron en mí como un shofar. La Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, describe dos resurrecciones distintas que difieren fundamentalmente en quién resucita, cuándo ocurre y cuál es el resultado final para cada grupo. Aquí están las diferencias clave: característica primera: resurrección; segunda resurrección, quien resucita: los justos, creyentes, seguidores de Cristo, los que han hecho el bien; los impíos, incrédulos, los que han hecho el mal, aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. ¿Cuándo ocurre? Al comienzo del milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, en la segunda venida de Jesús. Después de que se cumplen los 1000 años del milenio. Propósito: para vida eterna, recompensa y reinar con Cristo. Para juicio final y condenación, el juicio del gran trono blanco. Resultado: la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Reciben cuerpos inmortales y glorificados para vivir con Dios para siempre. Son arrojados al lago de fuego, lo que constituye la segunda muerte y significa separación eterna de Dios y castigo. Estatus: se les llama bienaventurados y santos. Resucitan para vergüenza y eterno desprecio. Daniel 12:2.2. En resumen, la primera resurrección es una resurrección a la vida eterna para los salvos, mientras que la segunda resurrección es una resurrección a la condenación eterna para los no salvos.
La primera resurrección y la segunda resurrección son eventos distintos descritos en la profecía bíblica, principalmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. La primera resurrección es para vida eterna. La primera resurrección es la resurrección de los justos, es decir, los creyentes y seguidores de Jesucristo que murieron con fe en él. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Cuándo? Ocurre en la segunda venida de Cristo, al comienzo de su reinado milenial en la tierra. Resultado: vida eterna, gozo, y la capacidad de reinar con Cristo durante 1000 años. La segunda muerte, la condenación eterna, no tiene poder sobre los participantes de sobre los participantes de esta resurrección. Se considera una resurrección para salvación. La segunda resurrección es para condenación. La segunda resurrección es la resurrección de los impíos o incrédulos, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes? Todos los demás seres humanos que murieron sin creer o sin ser salvos. ¿Cuándo? Ocurre después de que terminan los 1000 años del reinado de Cristo, momento en el que resucitan para el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 22.11-15. Resultado: resucitan para ser juzgados por sus obras y, finalmente, son arrojados al lago de fuego, lo cual es la segunda muerte y significa la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Se considera una resurrección para condenación. Para ser partícipe de la primera resurrección y tener tu nombre escrito en el libro de la vida, lo cual, como se mencionó anteriormente, te asegura la vida eterna y evitar la condenación final descrita en el capítulo 5 del libro de la sabiduría. La Biblia presenta un camino claro basado en la fe y la relación personal con Dios a través de Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, los pasos fundamentales son: 1. Reconocer la necesidad de salvación. La Biblia enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
El primer paso es reconocer tu propia condición de pecador y tu incapacidad para salvarte a ti mismo mediante tus propias obras o méritos. Romanos 3:23. Dos. Creer en Jesucristo. La salvación y el acceso al libro de la vida no se obtienen por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia mediante la fe en Jesucristo. Debes creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Romanos 10:2.9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tres. Arrepentirse de los pecados. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, una decisión consciente de apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Hechos 3:19, así que, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 4. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La fe debe ser activa, es decir, debes invitar a Jesús a entrar en tu vida y a tomar el control como tu Señor y guía. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 5. Vivir una vida de obediencia y perseverancia. Una vez que has entregado tu vida a Cristo, la Biblia insta a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a perseverar en la fe hasta el final. La fe verdadera se demuestra a través de una vida transformada y obras que reflejan la salvación recibida. En resumen, la clave para participar en la primera resurrección y estar en el libro de la vida es aceptar la salvación gratuita que Dios ofrece a través de Jesucristo, por fe, arrepentimiento y obediencia. Entonces Yeshua tocó mi rostro, y sus ojos penetraron profundamente en mi espíritu. Pero os pido que recordéis a la mujer de Lot, que mantengáis la mirada fija hacia adelante, en el reino, con el corazón desapegado del mundo. Porque en el momento en que miréis atrás, perderéis de vista a aquel que os llama a casa. Hizo una pausa significativa, y sus siguientes palabras resonaron en mí como un shofar. El rapto no es para quienes admiran el cielo, Esdras. Es para quienes lo anhelan. Así que pregúntate, si te llamara esta noche, ¿encontraría tu corazón anclado en mí o en este mundo? Porque cuando suene la trompeta, quienes aún miren hacia atrás jamás avanzarán. El paisaje cambió de nuevo, y ahora nos encontrábamos en un lugar que parecía una colina elevada. Desde allí podíamos ver a la gente en sus iglesias y sinagogas, en sus casas y lugares de trabajo. Muchos estaban enfrentados entre sí. En Mateo 24, dijo Yeshua, no solo advertí sobre el engaño y la distracción, hablé de algo más venenoso, más sutil y mucho más destructivo para la iglesia, la ofensa. Luego citó sus propias palabras. Entonces muchos se ofenderán,
se traicionarán unos a otros y se odiarán entre sí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mientras hablaba, pude ver cómo la gente se distanciaba, las iglesias se dividían, las relaciones se rompían por ofensas no resueltas. El espíritu de resentimiento es el asesino silencioso de los últimos días, Ezra. No viene con truenos, viene con sentimientos heridos, palabras malinterpretadas, orgullo herido y cicatrices sin sanar. Susurra: no te mereces esto, te lastimaron, eres mejor que esto. Y poco a poco, el amor comienza a morir. Vi cómo las ofensas dividieron lo que Dios había unido, cómo destrozaron familias, hicieron pedazos congregaciones y aislaron corazones que una vez ardieron de pasión. La ofensa nos ciega ante el panorama general y nos hace venerar nuestro dolor. Y eso es precisamente lo que quiere el adversario, porque sabe que un cristiano ofendido es un cristiano ineficaz. Entonces Yeshua me miró directamente con los ojos llenos de compasión. No puedes cargar con tu cruz y tu resentimiento al mismo tiempo, Ezra. Luego me mostró su propio sufrimiento en la cruz, la traición de sus amigos, el rechazo de su propio pueblo, su crucifixión por aquellos a quienes vino a salvar. Y aún así dije: Padre, perdónalos. La cruz no era solo un lugar de sufrimiento, Esdras, era un lugar de entrega. Demostré que el perdón no es un sentimiento, es libertad. No es excusar la mala acción, es liberar el corazón de su poder. Entonces Yeshua me mostró cómo, en los últimos días, la ofensa se propagaría más rápido que la fe, cómo las redes sociales alimentarían la división, cómo el orgullo alimentaría la comparación y cómo el mundo celebraría la indignación. Pero el amor, el tipo de amor del que he hablado, es raro. No es débil, es sagrado. Es la única luz que seguirá brillando cuando la oscuridad cubra la tierra. Puso su mano sobre mi corazón. Si tu amor se ha enfriado, aún estás a tiempo de reavivarlo. Pídeme que derrita los muros que has construido alrededor de tu corazón. La ofensa puede parecer justificada, pero te dejará vacío. El perdón puede parecer doloroso, pero te liberará. Entonces, Yeshua me explicó cómo la estrategia final del enemigo antes del rapto era dividir el cuerpo de Cristo mediante la amargura, porque sabía que una novia dividida no podía permanecer unida. Así que elige el amor aunque duela, Ezra. Elige la paz aunque el orgullo se resista. Elige el perdón no porque lo merezcan, sino porque yo te perdoné primero. Me miró fijamente a los ojos. No dejes que el resentimiento escriba tu historia. Deja que la gracia la termine. Porque cuando suene la trompeta, solo aquellos con corazones puros y amor ardiente reconocerán la voz que los llama a casa. Luego, Yeshua me condujo a otra escena, donde vi gente en sinagogas e iglesias, todos convencidos de su propia rectitud, todos seguros de que estaban en el camino correcto, todos confiados en su propio entendimiento. Hoy en día, Ezra, un engaño aterrador se extiende por la iglesia. No es rebelión, sino falsa confianza. Es el susurro silencioso que dice: estoy listo, estoy bien, iré a la iglesia, daré, creo. Luego me citó palabras del Apocalipsis. Sin embargo, advertí sobre una iglesia que se creía rica y que no necesitaba nada, pero la llamé pobre, ciega y desnuda. Él esperaba que yo lo entendiera. Esa iglesia era la Odisea, la imagen del creyente de los últimos tiempos que confundía la comodidad con la cercanía. Mientras hablaba, veía a la gente inmersa en sus rutinas religiosas, seguras de sus tradiciones y rituales, pero sin una verdadera intimidad con Dios. Esta ilusión de estar preparados es una de las últimas trampas antes del rapto, Esdras. No es el corazón frío del mundo. Es el corazón tibio del creyente, aquel que piensa que camina conmigo, pero en realidad camina a mi lado, a cierta distancia.
Vi cómo estas personas pronunciaban el nombre de Dios, cantaban sus canciones y citaban sus palabras, pero ya no oían su voz ni sentían su corazón. Esto te convence de que tu lista de verificación espiritual es lo mismo que la intimidad espiritual. Convierte la oración en un deber, no en un diálogo. Reemplaza el clamor de Señor, ten misericordia con Señor, tú sabes que soy bueno. Entonces, Yeshua me explicó el aspecto más aterrador de esta condición. Y lo más aterrador, Ezra, la gente santurrona rara vez sabe que lo es. Por eso dices, soy rico, pero no te das cuenta de que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego me mostró cómo muchos creyentes preferían las palabras de motivación a la verdad que cala hondo, cómo buscaban bendiciones sin buscar la transformación. El creyente de la Odisea me quiere como Salvador, pero no como Señor. Quiere la corona, pero no la cruz. Quiere mi bendición, pero no mi carga por las almas. Entonces Yeshua me mostró a sí mismo llamando a la puerta. Pero yo estoy a la puerta y llamo, no al mundo, sino a la iglesia. Sigo llamando, sigo invitando, sigo suplicando. Comprad de mí oro refinado por el fuego. Se acercó a mí, con los ojos ardiendo intensamente. Ofrezco pureza en lugar de orgullo, intimidad en lugar de imagen. No quiero tu historial impecable, quiero tu corazón entregado. Luego me citó otra de sus enseñanzas. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y yo responderé, jamás te conocí. Estas son algunas de las palabras más dolorosas de las Escrituras, Esdras, no porque las haya rechazado, sino porque nunca me permitieron entrar de verdad. Hizo una pausa significativa, permitiendo que la verdad calara hondo en mi mente. La trampa no era el pecado, Ezra. Era la autosuficiencia. Entonces, Yeshua me explicó cómo la última generación debería elegir entre apariencia y autenticidad, entre religión y relación, entre ser visto por la gente y ser conocido por Jesús. La única manera de estar verdaderamente preparados para el rapto es vivir en humildad diaria ante mí, permitiendo constantemente que el Espíritu escudriñe vuestro corazón, quebrante vuestro orgullo y renueve vuestra lámpara con aceite. Luego me hizo una pregunta incisiva. Si crees estar preparado, pon a prueba tu corazón, Esdras. ¿Anhelas mi llegada o simplemente temes quedarte atrás? ¿Me sirves por amor o por costumbre? Esperó mientras reflexionaba profundamente sobre estas preguntas. Como rabino, había servido a Dios durante décadas, pero ¿cuál había sido mi verdadera motivación? ¿Era realmente amor a Dios o mera obediencia a la tradición? La verdadera disposición no se demuestra por lo que has hecho, Esdras. Se revela por cuánto de ti me pertenece. Porque cuando suene la trompeta, no me volveré hacia los orgullosos, los ocupados ni los famosos. Me volveré hacia los fieles, los quebrantados de corazón y los puros de corazón. El paisaje comenzó a cambiar por última vez y nos encontramos en un hermoso jardín, similar al jardín del Edén que había estudiado en las Escrituras durante toda mi vida. La trampa final antes del rapto no será un ataque demoníaco ni un desastre global, Ezra. Será una distracción espiritual. Yeshua caminó conmigo entre magníficos árboles y flores de increíble belleza. El enemigo no necesita destruirte si simplemente puede engañarte. No necesita convertirte en ateo, solo necesita volverte apático. Entonces se detuvo y se volvió hacia mí. Pero en mi misericordia os he dado una salida, no a través del pánico, sino a través de la pureza. Dije, velad pues, y orad siempre para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Extendió las manos, mostrando las cicatrices de los clavos. Velad y orad. 2 sencillos mandamientos que mantienen vuestro espíritu despierto y vuestro corazón firme. Velar
mantiene vuestros ojos puestos en el cielo. Orar mantiene vuestro corazón conectado con aquel que viene de allí. Entonces Yeshua puso sus manos sobre mis hombros, mirándome fijamente a los ojos. El rapto no se trata de escapar, Ezra. Se trata de unidad. No se trata de huir de la ira, sino de correr a mis brazos. El esposo no viene por una iglesia temerosa, viene por una iglesia fiel. Una novia cuyo corazón late por él más que por el mundo. Luego me hizo una serie de preguntas incisivas. Así pues, pregúntate, ¿está encendida tu lámpara? ¿Está tu corazón sensible? ¿Está tu espíritu despierto? Porque el tiempo de fingir ha terminado. Mientras hablaba, veía cómo se desarrollaban en el mundo bajo nuestros pies las señales de los tiempos. Guerras, desastres naturales, colapso moral y la preparación para la llegada del anticristo. El temblor del mundo no es casualidad, Esdras. Es misericordia. Es el cielo clamando, «Despierten, el novio viene». Entonces me conmovió profundamente. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser puro. Entonces comprendí que la pureza no significa la ausencia de defectos, sino el amor incondicional. Vivir cada día con la eternidad en el corazón. Perdonar rápidamente, amar profundamente, orar con frecuencia y no guardarse nada. Cuando regrese, no buscaré títulos, talentos ni logros, Esdras. Buscaré corazones que hayan permanecido apasionados por mí, a pesar de la oscuridad. Buscaré creyentes que se negaron a doblegarse ante el engaño, que lucharon por mantenerse despiertos, que llevaron aceite en sus lámparas, incluso cuando la noche parecía larga. Luego señaló al cielo y vi lo que parecía ser una trompeta celestial lista para sonar. La trompeta sonará pronto, Esdras. El esposo está más cerca que nunca. La trampa final está tendida, pero no tienes por qué caer en ella. Puedes superarla aferrándote a mí, amando la verdad más que la comodidad y eligiendo la santidad por encima de la costumbre. Entonces me abrazó y sentí un amor tan puro, tan completo, que lágrimas de alegría corrieron por mi rostro espiritual. Así pues, amados, manténganse despiertos, mantengan sus lámparas encendidas, mantengan la vista fija en el cielo. La noche puede ser larga, pero la mañana llegará, y con ella, la voz del esposo que dirá, «Sube acá». Y en ese glorioso momento, toda lágrima, toda prueba, toda tentación desaparecerá, y estarán ante aquel que los amó lo suficiente como para advertirles, porque Él los quería. Fue entonces cuando sentí una extraña sensación, como si me atrajeran hacia atrás. Las últimas palabras de Yeshua resonaron en mi espíritu mientras la luz a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Estaba regresando a mi cuerpo. ¿Era esto posible? ¿De verdad estaba regresando? Esdras, la voz de Yeshua resonó por última vez. Regresa y cuenta lo que viste. Ahora tienes una nueva misión. Lo siguiente que sentí fue dolor, un dolor intenso en el pecho. Oí voces lejanas, el sonido de aparatos médicos y a alguien gritando en hebreo. «¡Está volviendo! ¡Tiene pulso!». Abrí los ojos con dificultad y vi el rostro preocupado de un paramédico. Estaba en una ambulancia, con equipo médico conectado a mi cuerpo. Había sufrido un infarto en el Monte de los Olivos y me encontraron unos turistas que llamaron a una ambulancia. Los médicos dijeron después que estuve clínicamente muerto durante casi 4 minutos antes de que pudieran reanimarme. Pero sabía que esos 4 minutos terrenales habían significado mucho más en el plano espiritual. Me había encontrado con Yeshua, Jesús, el Mesías que mi pueblo había esperado durante tanto tiempo y a quien yo, como rabino, había rechazado toda mi vida.